La última cuestión es la siguiente. ¿Fue gravísimo el pecado de los que crucificaron a Cristo? Voy a explicarla un poco más larga según el método de Santo Tomás. Empezar negando para terminar afirmando. Él empieza diciendo, no, parece que el pecado de los que crucificaron a Cristo no fue gravísimo. Y da 3 razones para que nos convenzamos de que no fue tan grave. Y luego las desmonta las 3, para que nos convenzamos de que fue gravísimo. Pero fíjense que bien razona. Dice, si un pecado tiene excusa, no parece que sea gravísimo. Y si el mismo Señor dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no sería tan gravísimo. Segundo, Juan 19:11. Juan 19:11. Jesús diciendo a Pilato, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Pero Pilato fue el que hizo crucificar a Cristo. Y sin embargo, parece haber sido mayor el pecado de Judas que el de Pilato. O sea, es más grave el pecado de la traición que el de la crucifixión, porque el que crucificó a Jesús no fue Judas, fue Pilato el que lo mandó a la cruz. Ibis ad crucem, decía el prefecto romano, era esa expresión hecha cuando ya terminaba todo el juicio y daba la sentencia. Ibis ad crucem, irás a la cruz. Y el que mandaba era el prefecto. Judas lo que había hecho fue venderle. Ayer precisamente leía, yo no me dormía por la noche, empecé a coger poesías, las poesías de Lope de Vega, todas sobre la pasión. Y le dice Jesús a Judas, 33 años tengo, 30 monedas pagas, ni siquiera una por año. Le dice unas poesías preciosas. Bueno, pues Judas le vendió. Por tanto, si nuestro Señor dice a Pilato, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor, el pecado de crucificarle no será tan gravísimo. Tercero, dice Aristóteles, cuando nadie padece injusticia, nadie hace injusticia. Luego nadie hace injusticia a quien quiere padecer la injusticia. Si Cristo quiso padecer la injusticia porque padeció voluntariamente, como hemos estado explicando, pues los que le crucificaron no hicieron injusticia contra él, porque él mismo lo quiso. Por lo tanto, su pecado no fue gravísimo. Esas 3 negaciones da Santo Tomás. Vamos a ver cómo las despeja, cómo las corrige. Como ha dicho antes, los príncipes de los judíos conocieron a Cristo. Si existió en ellos alguna ignorancia, fue la ignorancia afectada que no podía excusarles. Por ese motivo, su pecado fue gravísimo por 2 cosas, tanto por el género del pecado como por la malicia de la voluntad. Ahí tenemos la gravedad extrema del pecado, por el género del pecado y por la malicia de la voluntad. Y las clases inferiores de los judíos, la plebe, también pecaron gravísimamente, porque ellos son los que pidieron, crucifícale, crucifícale. Pecaron gravísimamente en cuanto al género del pecado. ¿Cuál era el género del pecado? Pedir la crucifixión del Hijo de Dios. Pero su pecado quedaba aminorado por la ignorancia. Por eso Jesús pide, Lucas 23:34, Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. ¿Qué significa esto? Dice Beda el Venerable. Ruega Jesús por aquellos que no supieron lo que hicieron, impulsados por el celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Por lo tanto, pecado gravísimo también. ¿Cuál fue el pecado menos grave? O sea, los que pecaron menos gravemente, el pecado más excusable y por los que en realidad más estaba orando Cristo en la cruz, el pecado de los gentiles. Porque si en sus manos es en las que Jesús fue crucificado, sin embargo ellos, dice Santo Tomás, no tenían la ciencia de la ley, no conocían la ley de Dios, ni que tenía que venir un Mesías, ni nada. Entonces, ¿a quiénes se refiere la excusa del Señor en la cruz?
dice Santo Tomás, no a los príncipes de los judíos, que esos sí sabían lo que hacían, sino a las clases inferiores del pueblo, que esos no sabían lo que hacían. Por eso son los que ora Jesús. ¿En qué sentido fue grave, explica Santo Tomás, el pecado de Judas? ¿Y por qué le dice Cristo a Pilato, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor? Porque Cristo no fue entregado por Judas a Pilato. Judas no se lo dio a Pilato. Pilato no le dio las 30 monedas a Judas. Judas se lo entregó a los príncipes de los sacerdotes. Y luego los príncipes de los sacerdotes, gratis, se lo dieron a Pilato. Por eso Jesús le dice, Juan 18:35, tu pueblo, mejor dicho, Pilato le dice a Jesús, Juan 18:35, tu pueblo y tus pontífices te han entregado a mí. Yo qué sé, tú sabrás lo que has hecho. Ese diálogo que conocemos, ¿no? De Jesús. Tú sabrás qué has dicho. Y le dice Jesús, yo lo que he dicho está todo dicho abiertamente, pregunta a los que me han oído. Y entonces, pero Pilato, desconcertado, le dice, si a mí, yo no tengo nada que ver en esto, son tu pueblo los que te entregan a mí. Entonces, el pecado de esos que le entregaron fue mayor que el de Pilato, porque en realidad Pilato condenó a muerte a Cristo no por una voluntad positiva de eliminar a Cristo, sino por no quedar mal con el César. Porque así se lo dijeron los judíos. Si le perdonas, no eres amigo del César, porque este se ha declarado a sí mismo rey. Mucho cuidado. Por eso le hicieron escribir rey de los judíos sobre la cruz. Y cuando los mismos judíos se ofendieron, quita eso, y le dijo Pilato, no lo quito. No lo quito porque vosotros me habéis dicho que tiene que morir porque se ha hecho rey, para que se vea que yo le niego esa realeza, que se quede la tablilla puesta, no lo quito. Y para que os enteréis lo dejo en vuestro idioma también, y en el mío y en el de los griegos, que todo el que pase lo vea. No lo quito. Pues el pecado de los que a Pilato entregaron a Jesús, o sea, de los sacerdotes, fue mayor que el de Pilato. Y fue también mucho mayor que el pecado de los soldados, porque los soldados, los verdugos, los matarifes, el centurión de la lanza, pues esos crucificaron a Cristo por mandato del gobernador, pero ni por codicia, como Judas, ni por envidia y odio, como los príncipes de los sacerdotes. Por último, última razón que da. Cristo, porque habíamos dicho, no sería tan gravísimo el pecado si la voluntad de Cristo era ir a la cruz, por lo tanto no se le estaba haciendo injusticia, lo que está haciendo es desmontar las tres. Y termina diciendo Santo Tomás, Cristo quiso su pasión como la quería Dios, pero no quiso la acción inicua de los judíos. O sea, Cristo quiso salvarnos, quiso morir por nosotros, quiso sufrir por nosotros, pero no quiso que el demonio enredara a aquellos hombres y le hiciera pecar de esa manera. Eso no lo podría querer Cristo. Por este motivo, no quedan excusados los que mataron a Cristo. El que mata a un hombre comete una injuria no solo contra el hombre, sino contra Dios y contra el orden establecido, contra la ley. Por tanto, el pecado de dar muerte a Cristo fue gravísimo también contra Dios.